Bienvenidos, buenas tardes, noches, aquí a las lecturas introspectivas de un curso de milagros. Pues bueno, ya todos me conocen, mi nombre es Alex y pues bueno, ahora estamos empezando un poquito más tarde con una media hora de movimiento que hicimos precisamente para que las personas pudieran salir a tiempo de sus trabajos y pudieran llegar a las lecturas y acompañarnos. Como sea, de todos modos, toda la lectura se graba, se sube al canal de YouTube y ahí pueden tener acceso las veces que ustedes quieran, incluso dejar sus comentarios. Eh, Procuro estar a veces al tanto, así que si por alguna razón no alcanzan a hacer sus comentarios aquí en vivo, por así decirlo, los pueden hacer a través de la página o si no, lo pueden hacer hasta a la próxima lectura que pudieran estar presentes. Pues bueno, ya hemos avanzado, estamos en el capítulo 5. Terminamos con la sección número 2, que fue la voz que habla por Dios, obviamente está hablando del Espíritu Santo, y pues vamos ahorita por la número 3. Recuerden que esta es una lectura introspectiva y toda lectura introspectiva esta lectura es grupal, por tanto todos pueden participar, dar una opinión, mencionar algo sobre el tema que estamos leyendo específicamente, dar algún ejemplo de sus vidas, hacer alguna pregunta en el caso de que tengan alguna duda. Precisamente es para todos. Y pues bueno, como es algo ya eh, que ya lo hacemos todo el tiempo porque así es como ya nos nace, pues también estas lecturas sabemos que son unas lecturas que se busca la paz, se busca la dicha, se busca la felicidad. Curso de Milagros sigue siendo una experiencia. Yo se lo digo a las personas, que el curso de Milagros es como si fuera un idioma nuevo que estamos aprendiendo, salvo que este idioma nosotros ya lo conocíamos porque es nuestra lengua materna. Sin embargo, la hemos olvidado. Entonces, volver a recordar nuestra lengua materna no debería de ser complicado, a menos de que nosotros quisiéramos estar aferrados al sistema del pensamiento del ego, que es lo que normalmente ocurre. Pero de ser así, nuestra lengua materna viene siendo la lengua del espíritu, la del amor, la de Dios. Por tanto, si nosotros abrimos nuestras mentes y comprendemos que este realmente es nuestra lengua original y que todo esto debería ser muy familiar para nosotros, en esa medida vamos a poder estar receptivos y abiertos a todo el aprendizaje que nos pueda dar esta lectura. Los invitamos a que mientras yo esté leyendo, ustedes estén leyendo junto conmigo desde sus casas, mentalmente, como gusten, voz alta, con micrófono obviamente apagado para que no se crucen nuestras voces, pero que así podamos nosotros conectar con esta lectura. Pues bueno, sabiendo que esto es así y sabiendo que la lectura de Curso de Milagros, su propósito es esa expiación o esa corrección del pensamiento, que pues tenemos que estar receptivos precisamente para la lectura. Una de las grandes herramientas eficaces, si así le queremos llamar, es la oración. Por eso es que también nosotros iniciamos con una oración, siempre precisamente para poner en manos del Espíritu Santo esta misma lectura y que nos ayude para todo lo que estamos haciendo. Entonces, les comparto una oración. Este, quien guste hacerla conmigo desde sus casas o cada quien en su mente puede hacer la que guste. Estoy únicamente aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que se me permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, te entrego esta lectura junto con mis hermanos para que tú la juzgues y la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación y pueda llegar a otras mentes para que así nosotros, al ser una sola filiación, pueda beneficiar a toda la filiación con un hermano que se bendiga con esta información. Por tanto, Cristo se convierte en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Nos haremos a un lado y dejaremos que tú nos guíes el camino. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar con la lectura, sección número 3 del capítulo 5. Y empezamos con la lectura. Número 3.
El guía a la salvación. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuvieran relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante una experiencia. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. Puede que haya desentendido de la llamada, se haya desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Ojo con este párrafo, dice, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo en él, a él, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en tu mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti y lo que compartes, lo refuerzas. La voz del Espíritu Santo en ti es débil, por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por su renuencia a oírla, por tu renuencia a oírla, perdón. Si cometes el error de buscar el Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizando a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Voy a pararle aquí tantito en la lectura para explicar un poquito. Bueno, aquí está hablando acerca, bueno, el título de este, acuérdense, es el guía a la salvación. Obviamente se sigue refiriendo al Espíritu Santo. También le llama al Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Aquí, bueno, pues simple y sencillamente está hablando acerca de que nosotros, al compartir una idea, se refuerza. Esto es clave porque nosotros, cuando compartimos una idea, un pensamiento, a otra mente y esta mente lo acepta y lo comprende, se refuerza en nosotros. Y luego dice que nosotros tenemos dos formas de percibir a nuestro hermano. Lo podemos percibir desde el Espíritu Santo a través de la voz que habla por Dios, vaya, o lo podemos percibir desde el ego. Y que la idea que tú compartas, o sea, el pensamiento que tú compartas o la percepción que tú compartas en tu hermano, es lo que vas a reforzar en ti y en él. Primero en él y luego en ti, porque finalmente dar es lo mismo que recibir. Esto sí, esto también, repito, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros compartimos una idea y esa idea, cuando se manda a la afiliación y esa idea se recibe y se sigue compartiendo, la estoy reforzando en mí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que habla el curso mucho de que dar es lo mismo que recibir o el costo de dar es recibir. Y aquí viene también pues lo que hablan acerca de la ley de la cosecha. Si no sabes lo que estás sembrando, observa lo que estás cosechando. Eso mismo que juzgues, eso mismo, con esa misma vara serás juzgado. Es lo mismo, es exactamente las mismas analogías que nos manejan para poder nosotros tener como más amplitud del entendimiento de lo que está sucediendo aquí. Ahora,
Nosotros estamos aquí en este mundo, en esta matriz, porque hemos optado separarnos o creemos o tenemos la ilusión de habernos separado de la mente de luz, de la mente luminosa de Dios, ¿sí? La mente de Dios que es luz. Y por tanto creamos un fragmento de mente que está en la oscuridad. Si el fragmento de la mente que nos creemos que estamos en la oscuridad, por eso dice el curso, la idea o el pensamiento que tú fomentes, eso es lo que es lo que se va a reforzar en ti. Si yo sigo compartiendo pensamientos de oscuridad, ¿sí? Ideas de oscuridad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a reforzar en mí? La oscuridad. Por eso es que también incluso cuando nosotros vemos un hermano que puede actuar de manera irracional, tenemos nosotros que decidir qué queremos proyectar en él. Queremos más bien proyectar la oscuridad o extender la luz. Si queremos extender la luz en nuestro hermano, pues es muy fácil. Simplemente intentaremos pedirle al Espíritu Santo que se muestre en nuestro hermano para que podamos escuchar la voz a través de nuestro hermano. Por tanto, lo que estamos haciendo es como pedir un rayo de luz en la oscuridad. Si nosotros queremos ver la oscuridad o ver si ese hermano está actuando de manera, no sé, irracional o demente, lo que ustedes quieran, y nosotros queremos ver eso y juzgar eso, lo estamos reforzando en nuestro hermano y en nosotros. Por tanto, no vale la pena ni siquiera analizar la oscuridad en nosotros, ni mucho menos en nuestros hermanos. Por ahí hay dos frases que antes las tenía yo muy propias en mi vida, en mi sistema de pensamiento y que las he desechado no hace mucho. Obviamente son dos frases de Carl Gustav Jung. Jung decía, el discípulo de Freud decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Pero esta frase venía reforzada de otra frase que él mismo tenía, que decía así, nadie se ilumina adorando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y el curso de milagros nos dice que eso no es cierto. La oscuridad no se puede analizar ni se puede hacer consciente porque no hay nada en la oscuridad. De hecho, en la oscuridad solamente podemos encontrar miedo, podemos encontrar tropiezo porque no vemos. En la oscuridad solamente ciegos pueden seguir a ciegos. En la oscuridad no hay ningún camino que realmente nos lleve nada. Intentar analizar o estudiar la oscuridad es creer que el ego se puede entender y que por lo tanto se puede amar. En cambio, ya hemos hablado el capítulo anterior, que la luz simplemente llega y la oscuridad desaparece. No la ataca, no la analiza, no lucha contra ella. No es que sean dos fuerzas que se oponen, simplemente la oscuridad desaparece. Y esto que nos está diciendo aquí, que nosotros somos el perceptor y que según lo que yo quiera ver en mi hermano, en esas son dos formas diametralmente opuestas. Quiero ver oscuridad o quiero ver luz. ¿Sí? Y yo quiero analizar a mi hermano, pues entonces voy a ver la oscuridad, sobre todo si está actuando de manera irracional. Pero yo tengo que decidir ver luz, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, hasta aquí, pues bueno, creo que es como la introducción para que vayamos hilándolo con el programa anterior. Por eso incluso dice aquí, si intentas cometer el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti sin compartirlo en tus hermanos, tus pensamientos te asustarán ya que al adoptar el punto de vista del ego, estás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Claro, queremos analizar la oscuridad desde la oscuridad, porque no estamos inmersos en la oscuridad. Continúo leyendo. Si no hay alguna pregunta, comentario, me dicen, por favor. Continúo, entonces dice, las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues de otro modo, la mente sería incapaz de comprender el cambio. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, en el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente.
El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Hermoso esta parte porque ya aquí el curso nos está diciendo que nosotros somos luz igual que el Espíritu Santo, igual que Dios. Incluso hay una parte del curso que nos dice que incluso aunque nosotros nos hayamos disque separado de Dios, porque obviamente es una idea, no, es una creencia no real, y que estemos viviendo en un mundo de oscuridad, no significa que nuestra luz del Espíritu se haya apagado. Al contrario, el ego la quiere opacar, pero la luz se encuentra ahí. Y va a estar siempre ahí en el momento que nosotros pidamos que se manifieste el Espíritu Santo, porque la luz es nuestro espíritu, que finalmente sigue siendo un pensamiento de Dios. Entonces, cuando nosotros invocamos la luz dentro de la oscuridad, ¿cierto? Esa luz la compartes con un hermano, se hace compartiéndola con un hermano. No te la puedes reservar a ti mismo, porque cuando tú compartes esa luz, ¿qué sucede? Es una idea, entonces también la refuerzas en ti. Entonces, cada vez que tú compartes la luz con tus hermanos, es una luz que tú te compartes a ti mismo y se incrementa en ti y se hace más fuerte. Te haces más consciente del espíritu en ti. Y obviamente, si el curso ha hablado de que la afiliación es una sola, cuando tú le das a un miembro de la afiliación, toda la afiliación se beneficia. Si tú bendices, pues entonces a un miembro de la afiliación, toda la afiliación se beneficia con esa bendición. Si tú maldices a un miembro de la afiliación, puede que no, el que no se proyecta en general, pero tú eres el que no te funciona, por así decirlo. ¿Estamos? Ahora, menciona que el único tiempo, o sea, que ¿cómo se llama esta parte? El tiempo está pues asociado al ego. Él utiliza, está en el dominio del ego y él utiliza pues para sus fines siempre de separar, de generar conflicto, etcétera. Pero que la eternidad está en manos del Espíritu Santo porque él conoce el tiempo de la eternidad junto con Dios. Dice, el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Y esa es la parte interesante porque nosotros muchas veces estamos siempre divagando y creyendo que entonces la luz tiene que ver o que las soluciones de todos nuestros problemas tienen que ver con el tiempo. Y el curso te lo dice. Por eso es que ningún problema tiene que ver con el tiempo. La resolución de un problema tiene que ver con el tiempo. Y nosotros somos muy dados a decir, bueno, ya el tiempo lo dirá, el tiempo lo resolverá, el tiempo lo sanará. No, el tiempo está en dominios del ego. La eternidad o el ahora es cuando se desvanece todo concepto de pasado y futuro y por tanto de pecados y consecuencias de los disque pecados. Entonces, por eso es que la hora, que es la luz del Espíritu Santo, es lo que nos libera o expía de cualquier situación que nosotros tengamos que nos esté afectando en la vida. Sigo con la lectura. Si alguien tiene comentarios, acuérdense que pueden abrir micrófono y mencionar. Sigo. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para crear símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios, en nombre de cuáles habla. Puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero
Tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte y en nombre de Dios. Ya había leído esto, pero digo, para hilarlo con el siguiente. Tú no entiendes, tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, poniéndose a éste con todas sus fuerzas de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Entonces, aquí ya, bueno, fue un resumen completo. La eternidad y la paz están están tan estrechamente relacionadas como lo es el tiempo y la guerra. Por eso lo que yo decía, si queremos dejar en manos del tiempo la solución de los problemas, no, no es así. Va a haber más problemas porque el tiempo y la guerra están completamente relacionadas o estrechamente relacionadas. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Por eso dice, lo que percibes en otros lo refuerzas en ti, lo que veníamos hablando hace rato. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, eso te lo puedes permitir. Sí, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Por eso es que siempre optar por el Espíritu Santo para que Él sea el que lleve la luz. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Y tú que formas parte de Él, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. ¿Eh? Bueno, ya aquí sigue reafirmando la diferencia entre tiempo y eternidad. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda tanto lo pasado como lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene este regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Bueno, aquí esta parte ya pues obviamente habla acerca de toda la capacidad que tiene el ego para ser un intermediario
Dice, Él es el reintérprete entre Dios y sus hijos, que se creen separados. Por eso es que, obviamente, para que nosotros podamos regresar a casa, a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, o despertar, o resucitar, el Espíritu Santo se vale de todo lo que nosotros hemos construido con el ego, entre ello el tiempo. O sea, vaya, todo lo que nosotros hemos construido que nos separa de Dios, desde el tiempo, lo finito, la idea de la muerte, las relaciones especiales, nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hayamos hecho con el ego para separarnos de Dios, el Espíritu Santo lo va a tomar como un medio para regresar a Dios. Y lo va a hacer en el mismo nivel de entendimiento que nosotros tenemos. Hasta eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la mente logra darse cuenta de la enseñanza y el cambio que está teniendo. La expiación, vaya, en las palabras. Hay una frase en capítulo 10 que empieza así, la introducción, se llama Ídolos de la Enfermedad. Dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. Pero acto seguido, esta frase está interesante porque aquí habla acerca de algo muy similar, que se utiliza el tiempo para poder regresar a la eternidad. Y dice esa frase, tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Entonces, ¿de qué está hablando? Tanto la oscuridad de nuestra mente, que es el ego, que es el tiempo, como la luz de nuestra mente, que es el Espíritu Santo, que es la eternidad, se encuentran en nuestra mente. O sea, ambos, tiempo, eternidad. Dice, y estarán en conflicto esos dos conceptos o esos dos pensamientos o en oposición hasta que nosotros podamos percibir el tiempo como un medio, o sea, exclusivamente como un medio para llegar a la eternidad. Y esto se hace con el Espíritu Santo. Solos, no. Con el Espíritu Santo y siempre extendiéndolo con nuestros hermanos. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Algo que no se haya entendido? Muy bien, entonces si no, bueno, voy a continuar. Número 4, enseñanza y curación. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. ¿Vieron? Unirse a la expiación es la manera de escaparse del miedo, de escapar del miedo. Acuérdense que la expiación es como pedir luz o entendimiento para deshacer nuestros pensamientos de miedo, para deshacer nuestros pensamientos de separación, de oscuridad, etcétera. Entonces, pedir la expiación para uno mismo. De hecho, hoy la lección es, aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Pues prácticamente está hablando acerca de llevar la luz a la oscuridad de nuestra mente. Dice, o hacer consciente, ¿no? La luz en nuestra mente. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibas como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Aquí está diciéndolo ya. La verdad está más allá de tu capacidad de destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios, porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. Repito, el ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja se lo guarda para sí, por ende carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle
a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libres, verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado indebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concibiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. Repito, no desaparecerán de tu mente sin expiación. Bueno, no sé. Dice, tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este, que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la afiliación es una, no puedes estar limitado al ser yo, al ser que el ego ve. Esto está interesante también, bueno, pues sigue mencionando que es nuestro menester compartir la voz que habla por Dios, o sea, el Espíritu Santo, la luz, a nuestros hermanos para que nosotros podamos lograr la expiación. Por eso dice que la expiación no es otra cosa más que un acto de compartir. También menciona, obviamente, que el nacimiento no es el principio, es una continuación. Y nos sigue reiterando, pues, que no somos cuerpos. Cuando nosotros nos quitemos la idea total de que no somos cuerpos, muchas cosas se van a solucionar. Al menos al principio aceptar la idea. A lo mejor no tener una comprensión total. Pero el simple hecho de nosotros de aceptar la idea de que no somos un cuerpo, empezamos a aceptar el espíritu en nosotros. Al aceptar el Espíritu Santo en nosotros, estamos aceptando que somos mente, que es el activo principio del espíritu, y que entonces el cuerpo simplemente es una proyección. ¿Y eso qué genera? Pues quita toda limitación, porque el cuerpo es una cárcel, es una prisión, es una limitación. Incluso cambiarían hasta nuestras personas. No sé aquí, por ejemplo, en el grupo, si hay mamás, yo creo que sí, bueno, debe de haber madres. Bueno, cuando luego la mamá se aferra mucho al concepto de que mis hijos, mis hijos, mis hijos, yo aquí les haría una pregunta. A ver, si todos somos mente, no somos cuerpo, entonces, ¿qué fue lo que pariste? ¿Pariste un cuerpo o pariste una mente? Si pariste un cuerpo y no somos cuerpo, pues no son tus hijos, porque una mente no te puede pertenecer y nadie puede parir una mente. Digo, viéndolo desde un enfoque a lo mejor ya más materno, de creer que que a veces las relaciones nos pertenecemos. Pues de trabajo en un principio a lo mejor aceptar esta idea, pero en efecto, eso es. Y al aceptarlo, ya al menos nos quita un poquito el concepto de las relaciones especiales, de que yo tengo que amar más a este hijo porque es mío que a otra persona. Y entonces, pues obviamente, cuando tú amas más a un miembro de la afiliación, estás sacrificando a toda la afiliación, ¿sí? Que ese es el origen de las relaciones especiales. ¿Puedo ¿Alguien hacer tiene una alguna duda? pregunta? Si no, pues, sí, sí, sí. Ay, me sacó de esquema esto que acabas de decir de que parece un cuerpo o una mente. Con base en mi idea es que primero parece o sea, un ser que no tiene idea de sí mismo, que no tiene conciencia de sí mismo, por lo tanto, se convierte solo en un cuerpo con vida y la mente comienza a trabajar a partir de las experiencias que tiene desde el contacto con su medio ambiente, con su madre, etcétera, y comienza así la mente, ¿no? Yo creo que es así. O sea, primero es un ser vivo con con solamente instintos que tiene y ya va aprendiendo a partir del contacto con su medio ambiente. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien muere el cuerpo? ¿Muere la mente? A ver, muere el cuerpo y muere, pues se muere todo todo el ser integral. Bueno, al menos lo que el curso menciona es que esto no es así. Lo que no se puede morir el cuerpo, digo, no se puede morir la mente.
lo que se muere es el cuerpo, o la idea de la muerte es cuando el cuerpo muere. ¿Por qué? Lo que tú estabas mencionando ahorita es más bien la confusión entre cerebro y mente. En efecto, cuando nace un cuerpo, nace completamente vulnerable y completamente codependiente de los adultos, de un adulto mayor que puede, por así decirlo, ayudarle a sobrevivir. Pero pero ya es mente, o sea, todo es mente, es otra mente, por así decirlo, fragmentada, que obviamente nace de mente como todos los que nacemos de mentes, claramente. Ni siquiera sabemos qué sucede. Por ejemplo, un niño cuando nace y va creciendo, el mismo niño se va sorprendiendo de su propio cuerpo como diciendo, ah, caray, esto es nuevo, ¿no? O sea, es como volver a resetearte, te resetean. Lo que sucede es que más bien yo lo veo de esta manera. Cuando cada que tú vuelves a nacer en este sueño o en esta encarnación, como tú le quieras llamar, la mente se resetea. Por eso es que la mente entra en un contexto de un conflicto, porque pues es una persona que al creerse que es cuerpo es totalmente vulnerable. En la medida que va obviamente creciendo, avanzando, ahí sí para que veas, entonces empiezan todos los estados estos cognitivos, empieza a desarrollarse el cerebro, todo el rollo. Pero dime una cosa, en efecto, tu centro de control corporal es el cerebro, pero el cerebro le manda la orden a que mueva yo mi mano, pero el cerebro también es un receptor y el emisor es la mente. Todo lo que nos ha intentado decir el curso de milagros en todo ese tiempo es que nosotros no somos cuerpo, somos mente. El cerebro incluso sigue siendo parte del cuerpo. Entonces, cuando el curso de milagros menciona que nosotros no somos cuerpo, que nosotros lo que realmente somos una mente y la mente es eterna, porque piénsenlo de esta manera, la mente es eterna, es infinita, la mente no puede morir. Por tanto, como es eterna, ¿qué es la eternidad? El éter que no tiene principio ni fin, ¿sí? Aquello que no tiene principio ni fin. Entonces, si la mente es eterna, la mente no puede nacer y no puede morir. No sé si me voy explicando, porque ya todo lo que tiene un principio y un fin es limitado, entonces es finito, no es infinito. La mente entonces es eterna, por eso dice, el nacimiento no es el principio, es una continuación de la mente, porque la mente ha sido siempre, siempre infinita. Que la mente ahora se manifieste o se crea que está naciendo en un cuerpo, porque está soñando, la mente está soñando, esa parte de nuestra mente está soñando que está en un sueño, que se está manifestando en una experiencia corporal, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, nosotros aquí justificamos todas esas experiencias. Pero el punto es el siguiente. Cuando yo mencioné que incluso cuando nosotros aceptemos que no somos cuerpo, que somos mente, nos vamos a quitar muchos paradigmas y por eso hablé de las relaciones especiales. Si nosotros no somos cuerpo, somos mente, entonces nadie puede morir, porque lo que se desecha es el cuerpo, pero la mente sigue siendo infinita. Y por lo tanto también las relaciones especiales, sobre todo las de las madres, ¿no? La mamá no está pariendo un cuerpo, pero no puede parir una mente. Y entonces ya desde ahí nos podríamos quitar la idea de que es mío, de que me pertenece mi hijo, etcétera. O sea, nos quitaríamos toda esa idea. Pero bueno, ese es como el sistema del pensamiento que el curso de milagros nos invita a aceptar, que no somos cuerpo, somos mente. Y que por tanto, al ser una sola mente, nada más que se percibe como fragmentada, por eso es que todos somos uno. Toda la afiliación es una. Cuando tú mandas un pensamiento de luz desde tu mente, cuando tú invocas la expiación o el Espíritu Santo y compartes la voz con tu hermano, entonces estás viendo, ¿sí? Entonces la luz en la mente de tu hermano y con eso se beneficia con toda la afiliación, porque si toda la afiliación es una. También pues asimismo decir que yo tengo que analizar mi oscuridad, como dice el curso, dice, no, no hagas eso porque te va a dar miedo, porque es como, ¿por qué? Porque si tú quieres analizar en ti esa parte, entonces lo vas a hacer desde el ego. Mejor compártelo a través de la luz del Espíritu Santo. Y lo mismo con tu hermano. O sea, si no te recomienda que analices tu propia luz, pues menos analices la de tu hermano, ¿no? Digo, perdón, la oscuridad. O sea, si no te pide que tú analices tu propia oscuridad, pues menos analices la de tu hermano, que es lo que se le llamaría juicio, corregir o evaluar o lo que tú quieras. No sé si esto sirvió, si alguien más tiene alguna duda, comentario.
Gracias, amigo. No, gracias a ti por la pregunta. Gracias. Sí choquea, ¿verdad? En un principio. Sí quedas así como, o sea, que no es mi hijo. No, no, no lo es. Es una mente. Yo creo que cuando incomoda es porque el ego lo estamos incomodando, ¿no? Es cuando no lo puedo entender, es porque estoy dentro de mi nivel de creencia. Sí, claro, sí, en efecto, o sea, acuérdense que el ego está basado en un sistema de creencias donde cree que se tiene que completar a través de las demás religiones. Esa es la razón por la cual existe todo el concepto del sacrificio. O sea, el concepto del sacrificio existe precisamente y es lo que genera específicamente las relaciones especiales, porque ese es el concepto de amor que nos han vendido. Confundimos el amor con sacrificio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una etiqueta de padre y enfrente está mi hijo y él tiene la etiqueta de hijo, esas etiquetas se convierten en barreras que nunca, nunca van a ayudarme a conectar con la mente de Cristo de este hermano. Entonces, ¿qué sucede? Mi etiqueta como padre siempre con mi sistema de creencias de lo que yo tengo que ser como padre, entonces siempre voy a creer que yo tengo que comportarme con él y tengo que hacer ciertas cosas por mi hijo, porque soy su papá, porque es mi responsabilidad, ¿por qué? Porque debo, porque debo, porque debo, porque debo, ¿sí? Porque tengo, etcétera. Y mi hijo también, en su sistema de pensamiento como hijo, tiene que, no sé, todo lo que luego sucede con el hijo, ¿no? Es que mi padre nunca me reconocía, o ya sea para reclamar o porque tengo que hacer orgulloso a mis padres, bla, bla, bla. Pero entonces ahora ese concepto de amor está aferrado específicamente a un concepto de algo que yo tengo que hacer porque es mi hijo, no porque yo lo quiera ser, ¿se entiende? Obviamente, sí, muchas acciones las hacemos porque las queremos, pero muchas veces están un poco influenciadas por la etiqueta, por la relación especial. Ahora, si tú quitas esa etiqueta, obviamente, pues ya todo lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer realmente por un amor genuino, no porque sea tu hijo, porque sea tu mamá, porque sea tu pareja. Y ese amor genuino nace de cuando tú sabes que estás completo, que no necesitas de nadie. Por tanto, cuando tú no necesitas de nadie, vamos a imaginar, piénselo de esta manera. Si nosotros somos compleción, no necesitamos nada de nadie, ¿acaso necesitaríamos que alguien haga un sacrificio por nosotros? O sea, que tienen que hacer algo por nosotros por una etiqueta, sea cual sea la que estemos hablando de cualquier relación especial, no es así. Si Ándale. yo, si yo pido a alguien que se sacrifique algo por mí, que yo creo, entonces es porque creo que algo me falta. Y entonces ahora esa persona al rato me va a pedir lo mismo. Entonces la compleción es porque ya entonces nos podemos ver como una solamente, pero sí tendríamos que hacer de lado las etiquetas familiares o las relaciones especiales. Aquí me hicieron una pregunta. ¿Y por qué en cada vida se tiene que resetear la mente? ¿No sería más fácil recordarlo para ya no repetir otra vez? Bueno, esto ya lo hemos hablado un poquito acerca del concepto de la cárcel que tenemos nosotros aquí, del samsara, que le llaman, o las reencarnaciones, que bueno, de repente se ha romantizado y yo he caído en esas creencias donde se cree que uno tiene que regresar aquí por un aprendizaje, se supone. Obviamente no hay nada que aprender porque Dios no tiene nada que aprender. Entonces, la idea es que nosotros supuestamente estamos aquí para regresar y algunos hasta mencionan que es por karma y otros por dharma, ¿no? Y que pues en efecto, si no hubiéramos sería más fácil, pero es que realmente no hay nada que estar haciendo aquí. La palabra dinámica significa hacer algo. Y la dinámica del ego el ego es el único que cree que tiene que hacer algo, porque Dios no tiene nada que hacer, Dios es perfecto, Dios ya es perfección, Él no tiene que aprender nada, Él ya es conocimiento. Nosotros los que hemos creado la ilusión de la separación de Dios, como egos, estamos creyendo que tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo único que podríamos hacer cuando ya todo es perfecto? Pues lo imperfecto. O sea, todo lo contrario a Dios. Por eso es que lo único que estamos haciendo aquí es reforzar, ¿sí? Lo que sería estar en contra de la voluntad de Dios.
que obviamente también es una ilusión, porque no puede haber nada en contra de la voluntad de Dios. Por eso es un mundo ilusorio. Por eso le llaman el Maya, la Matrix, porque es una ilusión que a nosotros nos parece muy real, sí. ¿Por qué? Porque creemos que seguimos siendo cuerpo. Ahora, en esa separación vino un olvido. Ese olvido precisamente es el que estamos aquí porque no reconocemos quién somos, que no aceptamos quién somos, porque no reconocemos que somos hijos de Dios. Y al no aceptar nuestra verdadera herencia, pues nosotros mismos nos desheredamos. O sea, vaya, si tú no aceptas al Padre como tu Padre y la voluntad de tu Padre, porque, bueno, aquí voy a hacer una acotación. Mucha gente dice amar a Dios y creer en Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que con acciones estés haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Y eso, la acción no va, ya está en incoherencia con el pensamiento y lo que decimos. Entonces, a eso yo me refiero cuando yo digo que estamos haciendo todo en contra, o muchas veces estamos en contra. Aceptar a Dios es aceptar la voluntad de Dios y aceptar entonces, y es el reconocimiento de que Él es nuestro Padre y que la voluntad de Dios es que su Hijo no esté aquí, en este mundo, por así decirlo, en esto que nosotros hemos creado, que se ha convertido en una pesadilla. Entonces, nosotros nos reseteamos porque nosotros no, en este lapso de tiempo, que repito, cuando lo ponemos en manos del ego, siempre va a ser para olvidar, siempre va a ser para el dolor, para el sufrimiento o para la guerra, como lo acabamos de leer. Pero cuando tú pones al tiempo dentro de esta que vivimos en esta matrix en manos del Espíritu Santo, como ya lo leímos hace rato, se convierte en un medio de aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Dice el curso, el desaprendizaje es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje. Tienes que desaprender para poder recordar quién eres. Nosotros hemos aprendido un montón de basura para olvidar quién somos. Cuando nosotros desaprendemos, no es otra cosa más que quitar todos los obstáculos, ¿sí? Que son los que nos impiden recordar la presencia del amor, que es nuestra herencia natural. Curso de Milagros, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a desaprender lo que nosotros hemos aprendido para separarnos de Dios. Una vez que el curso nos quita todo eso, todos esos obstáculos, que sería desaprender, repito, entonces viene el recuerdo de nuestra memoria real. En tanto eso no ocurra, entonces nosotros vamos a seguir vagando en sueños en el que nacemos, crecemos, envejecemos, morimos y volvemos a nacer, reseteados obviamente porque no sabemos quién somos. No sé si esto más o menos se entiende. ¿Alguien quiera aportar algo? Sandra. Y gracias. Cuando quieran pueden abrir sus cámaras, ¿eh? No pasa nada. Así como mi hermanita Magda. Entonces, no sé si hay otra pregunta, si no seguimos leyendo, como ustedes vean. Bueno, entonces yo creo que comparto y seguimos leyendo. Mm. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ok, muy bien. Dice, bueno, vamos aquí, en el número párrafo 3. Dice, cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerse exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. Las ideas del Espíritu Santo no abandonan la mente, que las piensan y tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Repito, las ideas del Espíritu Santo no abandonan la mente que las piensa ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino.
haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Lo que ya veníamos hablando hace rato, ¿no? O sea, la luz se maximiza cuando compartes luz, que es lo mismo que el pensamiento del Espíritu Santo. Los pensamientos amorosos, ¿sí? Y no estar analizando la oscuridad. Dice 4, dice, yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Bueno, para que quede claro el tema de ofrécele la otra mejilla, ¿eh? Nada puede hacerte daño. Creo que, bueno, vuelve un poquito atrás. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Y bueno, y esto va un poquito más allá. Si nosotros creemos que, o sea, si yo le guardo rencor a mi hermano, entonces significa que mi hermano me ha atacado y por tanto es culpable. Y por tanto, pues ya saben, merece castigo. En cambio, dice, si yo no le guardo rencor, yo solamente le muestro plenitud, le muestro que él es inocente, entonces obviamente se corta, ¿se entiende? Se corta esa transmisión, por así decirlo, ya no reforzamos la oscuridad o el daño o el llamado pecado. Dice, entonces cuando yo le muestro plenitud, entonces que no me ha hecho daño, perdón, le estoy mostrando que él es inocente y que no me puede hacer daño. Eso es lo que sería realmente ofrecer la otra mejilla, el significado. Me van diciendo si quieren mostrar algo, comentar algo. Sigo. Se Alex, puede enseñar de muchas. esto es como ponernos de igual a igual siempre. O sea, nunca ni por arriba de nadie, sintiéndote superior, ni por debajo de nadie, sino iguales. Hay implícito, aunque no es como el propósito. O sea, sí, obviamente hay una igualdad siempre y cuando veas la inocencia de tu hermano, porque al compartir, o sea, o al mostrarle que no te ha hecho daño, le estás mostrando que él es inocente, ¿sí? Fíjense, bueno, voy a parar aquí tantito porque me gustaría dar este ejemplo. Hace rato yo estaba platicando a alguien sobre acerca del juicio de Jesús frente a Pilatos. No sé si han oído hablar de Jesús estaba frente a Poncio Pilato en el juicio y mucho se habla acerca de que Pilatos se lavó las manos. ¿Por qué? Porque lo interpretan como que Pilatos se lavó las manos porque decían, no, pues son los mismos, tus propios judíos hermanos, ¿no? Que son los que te quieren crucificar y yo ya nada más me estoy dejando guiar. Y no es así. Obviamente, el ego siempre nos va a hacer dudar de Dios, porque eso es lo que busca, confusión con todos los pensamientos dispersos. Y obviamente, cuando Jesús todavía, cuando era humano, era hombre, en su proceso de resucitar, cuando él estaba en el juicio, que podría decirse que era como una de las pruebas más fuertes que pudiera haber frente a Pilatos, imagínense que es como si tú estás frente a Pilatos o alguien que te va a juzgar, es que para crucificarte, ¿no? Obviamente Jesús, creo que ya lo leímos, él simplemente quiso demostrar con un ejemplo extremo a través de la crucifixión que la muerte no existe, pero no significa que todo el mundo tenga que hacer eso, ¿no? Que tenga que sufrir para eso, ¿no? Simplemente dice fue un ejemplo extremo realmente la enseñanza no era la crucifixión, sino la resurrección. Sin embargo, aquí la parte donde este Pilatos está como intentando buscarle eh, algo negativo por cual juzgarlo y crucificarlo, o sea, como diciendo, pues bueno, dicen por ahí que eres el rey de los judíos. Jesús dice, no, o sea, yo no, nunca he dicho que yo soy el rey de los judíos. De hecho, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ahorita mismo mis seguidores estarían tratándome de defender.
Y entonces sigue Pilatos queriéndolo como buscarle, ¿no? Bueno, entonces sigue diciendo un montón de cosas, pero en todas esas dice, entonces, ¿cuál es la verdad? Y Jesús ya tenía bien, con tanta certeza, cuál era la verdad. Sabemos que la verdad se compone de eternidad, infinito, inmutable, el amor, lo real, el cielo, etcétera. O sea, la verdad es Dios, no hay más. De hecho, la palabra yo soy, la verdad, no se refiere a Jesús como Jesús. La palabra yo soy es el palíndromo que se dice Yod-Ke, Bodke, que es la forma en cómo se decía Dios en aquel entonces. Entonces, ¿qué dice? Yo soy la verdad, o sea, prácticamente lo que dijo, cuando le preguntó, ¿cuál es la verdad? Dijo, no, Dios es la única verdad, el camino y la vida eterna. Entonces, así como que dice Pilatos, ya suelten a este loco, ¿no? O sea, ya, déjenlo, es un fanático más. Y Jesús dijo, no, 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 o sea, te lo puedo demostrar, tú crucifícame, o sea, yo es lo que necesito demostrar y tú eres inocente por eso. Tú ni siquiera te preocupes, no eres culpable por esto que tú crees que vas a juzgar. O sea, ese es como también con ver a tu hermano inocente en todos los aspectos hasta incluso hasta cuando él va a ser crucificado por un rey, por así decirlo, entonces te das cuenta que, pues por eso es que cambia toda la vida de Pilatos, porque incluso Pilatos cuando después de eso, pues también ya se retira y bueno, deja Roma, pero él le generas mandas esa luz a un hermano que tú le dices, ¿sabes qué? No pasa nada, crucifícame y eres inocente a pesar de todo eso. Tú no eres culpable, tú tienes las manos lavadas. O sea, ve la certeza con la que ella lo hace. Entonces, cuando nosotros decimos, mi hermano me atacó, me hirió, me lastimó, fue grosero, entonces, ¿qué estás determinando? Entonces es culpable, es un pecador, merece castigo. Entonces dice, si tú compartes eso, pues es como si quisieras compartir la oscuridad y el dolor y lo vas a vivir en ti. Entonces, cuando tú siempre tienes que ver a tu hermano inocente. Y bueno, más adelante vamos a ver el tema de las enfermedades, pero incluso el curso dice, el simple hecho de que tú estés enfermo es una forma de acusar a tu hermano que te ha hecho daño. Esa es la otra, esa es una de las formas. Tú liberas a tu hermano, o sea, de decirle, tú eres inocente y hasta tú mismo sanas. Porque la enfermedad es una forma de decir, por tu culpa estoy enfermo, por tu culpa estoy muriendo. Pues es una forma de acusar. Entonces, dice, tu cuerpo sano es la muestra de que tu hermano jamás te hirió. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sigo? Perfecto. Ok, voy en el 5, sí. Dice lo de la mejilla. Dice, se puede enseñar de muchas maneras, ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas, en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo y de esa manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Repito, el Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo de esta manera y de esta manera, perdón, te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios. ¿Bien esto? Al seguir al Espíritu Santo, se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él sino llevando a tu hermano contigo? O sea, no es el camino solo, es llevar con tu hermano. Mi papel en la expiación no concluirá hasta que te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Lo voy a remarcar. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos.
Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenece a Dios, al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Lo que es del César al César. La expiación te confiere el poder de una mente que has sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. Repito, el poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Fragmentado, es dividido por el ego, obviamente. ¿Cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir? Esta pregunta. ¿Cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir? Bueno, que creo que soy culpable, no por otra cosa, ¿no? Dice, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas con sus hijos benditos, los pensamientos de Dios están contigo. Bueno, me leí todo esto de corrido porque está hermoso. Es un poema total de en comunión con Dios, con nuestros hermanos y con el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna participación? Alguna vez yo les dije que cada vez iba a ser a veces más difícil explicar el curso, porque vamos a entrar en terrenos que el curso ya habla de manera muy compleja. Entonces, muchas veces explicarlo en un contexto de palabras es casi, casi como un poquito hasta distorsionar la hermosura que ya viene aquí escrito, ¿se entiende? Entonces, o sea, a veces nada más vamos a estar aquí leyendo, obviamente a reserva que ustedes tengan alguna duda. Entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, continúo. Bueno, estamos a 15 minutos. Déjenme ver este capítulo, cuántos tiene. Bueno, ese subtítulo. Mm, sí, sí termino. Sin problema terminamos. Pues bueno, vamos a ver el siguiente subtítulo, que es el número 5 y es el siguiente. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Ah, canijo. Vamos a ver cómo utiliza el ego a la culpabilidad. Dice, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene una disposición, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo, de la tierra o de la tierra según elija. Pero una vez más recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, perdón, repito, la palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo
deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Ojo con esto. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Entonces, por ejemplo, digo, voy a cortar aquí tantito. Decir que mi hermano es culpable, y no necesito decir esa palabra, ¿eh? Entonces, es un ataque contra Dios. Porque tan solo juzgar a mi hermano es un ataque y es culpable. Yo a veces he puesto ejemplos como este, ¿no? Vemos una persona que, porque como consideramos que somos cuerpo, vemos un hermano que en su cuerpo nos estamos proyectando enfermos. Y a lo mejor proyectamos un hermano con diabetes, ¿no? A lo mejor vemos una persona con un llamado pie diabético. Y muchas veces nosotros, en lugar de mandar un pensamiento de luz o entregar esa imagen o esa proyección al Espíritu Santo, hay veces que mandamos un pensamiento de culpabilidad a ese hermano, porque decimos, seguramente alcohólico, seguramente mala alimentación, seguramente, por tanto, es diabético. Vaya, no decimos la palabra culpable, pero sí estamos intentando decirle sutilmente, por esto vive esta tal situación. Entonces es culpable. Y entonces eso ya no es solamente algo ajeno a Dios. De mencionar a mi hermano, ¿sí? Es un ataque contra Dios. O sea, culpabilizar a mi hermano es un ataque contra Dios y obviamente un ataque contra mí mismo, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, por eso dice, la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo de las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyecto. Qué fuerte. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Dios es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Vean esto, ¿eh? Pensar como Dios es pensar como Él, ¿no? O pensar con Él, no pensar con Dios. Lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural, o sea, ese es nuestro pensamiento natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor. Ojo, el ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás.
Para el ego eso es perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nadie ni a nadie. Perdón, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Lo contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. Repito, solamente el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tenemos. Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto, puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone en orden en tu pensamiento. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentir responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Pues sí. Cuando yo digo, soy responsable de mis propios pensamientos, no, soy responsable de elegir quién quiero que corrija mis pensamientos, ¿no? Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas esperas que tenga lugar. Repito, lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro.
y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que lo haya hecho, en que haya hecho eso. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Ok. Bueno, me lo leí de corrido, bueno, ya porque ya estamos el tiempo encima, pero bueno, aquí nos sigue reafirmando lo que el anterior, ¿no? Que dice que nosotros no podemos corregirnos a nosotros mismos porque sería hacerlo desde el ego. O sea, si que yo digo, yo me quiero corregir a mí mismo, es como si dijera, yo me quiero expiar a mí mismo. Yo, Alejandro, me tengo que autocorregir. O yo, Alejandro, tengo que corregir estos pensamientos que tengo. Y dice, no, no puede ser así porque es como, repito, hace rato, ¿no? Tratar de corregir la oscuridad desde la oscuridad o intentar analizar la oscuridad donde no hay nada. Y solamente voy a ver más oscuridad, porque estoy compartiéndome a mí mismo pensamientos de oscuridad. Y peor aún si los comparto con mi hermano. En cambio, si yo pido la luz, o sea, vaya, en pocas palabras, pido al Espíritu Santo la expiación para que deshaga los pensamientos que yo he inventado, que no tienen ningún significado, porque realmente todos los pensamientos proceden de Dios. De hecho, ya lo dice aquí bien claro. La fuente de todos los pensamientos son de Dios. Si no son de Dios, no son reales. Vaya, en pocas palabras, si tenemos pensamientos que no son de amor, que son de miedo, de juicio, de culpa, de etcétera, no son de Dios, son del ego. Y son los pensamientos que nosotros hemos inventado por la mente, esa pequeña mente que hemos inventado también, que se cree separada de Dios. Cuando tú pides al Espíritu Santo la expiación, tú pides la expiación para que deshaga los pensamientos que tú inventaste. Pero si tú quieres analizar tus pensamientos negativos, de culpa, de lo que tú quieras, de enojo, de pecado, de miedo, entonces lo único que vas a provocarte es más miedo. Entonces, de mil formas, nos lo sigue diciendo el curso de milagros, que la respuesta siempre va a seguir siendo el Espíritu Santo. Y además eso demostraría con experiencia, como lo dice, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y eso es con una experiencia donde ya nosotros logramos esa certeza de siempre y reafirmar esa fe, de siempre dejárselo al Espíritu Santo. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna situación que quieran ustedes platicar, comentar, que podamos ponerlo en práctica lo que hemos, si no leído en este momento o entre todos, cómo se Eh, sienten? ¿Puedo platicar pues, algo? Por favor. Bueno, resulta que hoy tuve consulta en el seguro Ah, y me tocó a las 4:15, tenía mi cita y dieron las 5 de la tarde y yo todavía no pasaba. Y la verdad, pues me empecé a poner así como, pues malhumorada, a fin de cuentas, ¿no? Y, y parece mentira, cuando entro a consulta, la doctora estaba malhumorada. Sí, porque me dice: "¿Y sus análisis?". Le digo: "No, pues me dijeron que a usted se los pasaron". "¿Por qué no me dijo cuando entró?", y que no sé qué. Y ya me quedé, dije: "No, pues aquí soy yo la que estaba ya malhumorada allá afuera", ¿no? Y ya entré y ya me respondió la doctora. Y exactamente en ese momento empecé, pues, con la lección de ahora, ¿no? Y a pedirle, pues, la paz de Dios, y parece mentira, aunque digamos que no, sí se empieza a calmar tanto la mente de mi hermano como la mía. Y sí, pues lo que yo sí me he dado cuenta es que para que podamos ejercer todo este tipo de situaciones y el aprendizaje que llevamos, pues sí, tenemos que tener relación en ciertas situaciones para que nos muestre cómo es bien fácil empezar a enjuiciar. En un momentito empezamos a enjuiciar. Porque cuando estuve sentada esperando, pues pasa la gente y ya que le ves, ay, pues esa señora está así, aquella, o el señor, y que no sé qué, ¿no? Estaba un señor estornude y estornude y tos y tose, y yo, ¿por qué no se pone un cubrebocas? O sea, ¿cómo entramos en esa situación de estar juzgando a cada momento, a cada instante? Pero es que esa, el estar ahora sí que entre la gente es como podemos empezar a aplicar todas las enseñanzas del libro, porque es a donde nos muestra que sí sí, estamos
en choque con muchas cosas. Sí. Pues sí, era mi Fíjate que, comentario. sí, gracias. Y fíjate que bien, porque, pues, imagínate alejarte, ¿no? De la sociedad para poder creer que solamente así vas a lograr esa paz. Pues no tiene que ser. Ya el curso lo ha dejado bien claro que siempre va a ser a través de tus hermanos, porque la afiliación es una sola. Entonces, muchos, pues sí, a veces queremos cometer ese error de si estuviera yo alejado, estaría en paz, pero no es cierto. Eh, hay una frase que dice, no, si estás solo y no estás en paz, entonces la mala compañera eres tú, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, ¿no? Pero sí, bueno, lo que mencionas acerca de la situación que te pasó, pues fue un claro ejemplo de que tú pediste luz y no trataste de estar siguiendo analizando la oscuridad ahí con tu hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque tú solamente te diste cuenta que le estabas proyectando tu mal humor, le estabas proyectando tu incomodidad, y de hecho, como dices, llegaste al seguro, ¿no? Llegaste a a ese lugar. Primero, yo creo que son muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Dice dice el curso, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que yo quiero? Y es aquí donde viene la disyuntiva. ¿Quiero paz o quiero guerra? ¿Quiero el Espíritu Santo? ¿Quiero el ego? ¿Quiero el amor o quiero miedo? ¿Quiero sanar o quiero seguir enfermo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito, no? Desde el principio, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué voy al Seguro Social, no? Y obviamente cuando llegas, lo primero que empiezas a percibir es que la ilusión que estabas viendo ahí a tu alrededor empezó a atacarte, ¿no? Y primero a través de ese hermano, atacarte entre comillas, ¿no? Te sentiste atacada. Y obviamente, pues es lo mismo, ¿no? Mandas ese pensamiento, con es que dicen, pensamiento que tú mandes va a tomar tanta fuerza porque nace de una mente que también es poderosa del Hijo de Dios. Entonces tienes la opción de extender el amor o fabricar ilusiones que te pueden contraatacar. Entonces mandaste, proyectaste, ¿no? Inconformidad, proyectaste todo esto y empezó con tu hermano y como dices tú, ya estando adentro, solamente te lo vino a mostrar de una manera más clara. ¿Mm? Y lo bueno de todo esto es que ya no te quedaste como analizando o incluso entraste en discusión con la doctora ni nada por el estilo. Simplemente dijiste, ok, qué bueno, entonces me acuerdo y empiezo, pues no sé, a dejarse el Espíritu Santo, el instante santo, y empiezas a darte cuenta, empieza a cambiar. Por tanto, llega la paz, en el sentido de que obviamente si ya la situación se solucionó porque ya empezaste a ver que todo se calmó, pues ya no tendría como mucho caso seguir discutiendo la misma situación. Ahí ya no quisieras paz, ahí ya lo que quisieras es tener razón, ¿no? Pero, pero ese es el punto, ¿no? Que a veces el ego le encanta querer tener la razón de las situaciones y cuando ya no, pues cuando busca eso, pues siempre va a ser a través de la guerra. Por eso dice el curso, la paz que supera todo razonar. Y eso es lo que se buscaría, en todo caso, la paz, que está por encima de la razón, en muchos sentidos, ¿no? Sí, gracias, Algo, Alex. no, gracias a ti por participar. ¿Alguien algún otro comentario, alguna participación? Si no, para terminar la lectura del día de hoy y agradecerles que nos acompañaron. Pusimos este horario porque algunos me empezaron a decir que era más fácil, más factible, les acomodaba mucho mejor entrar a las 7 porque muchos todavía salían de las 6 de su trabajo y en lo que llegaban, todo eso. Pero bueno, ya estamos, vamos a tener este horario, ver cómo funciona y pues vamos a estar en contacto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces hacemos la siguiente lectura el próximo miércoles. Por lo tanto, pues muchas gracias, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios y recuerden, hermanos, que todo lo que hagan por su hermano, ¿sí? Todos los milagros, o sea, como canales de milagros o todo lo que sea para servir a sus hermanos, lo hacen por toda la filiación, por Cristo, en Cristo. Así que hacer nuestra función. Y con eso me despido y dejo de grabar. Muchas gracias. Gracias.